Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan Darío Gómez. Voy a hacerles una explicación del funcionamiento y de la solución que yo realicé para el punto número 6, paso número 6, que es realizar un puente de sharing. Como yo soy del grupo 15, es decir, un impar, entonces según la guía dice que para los que somos grupo impar, si su grupo colaborativo es impar, diseñe e implemente un puente de sharing para la medición de una capacitancia de 47 microfaradios y una RX de 30 ohmios. Compruebe su funcionamiento, cálculos y simulación. ¿Listo? Entonces, yo revisando algo sobre los componentes de la parte teórica del puente de sharing, dice que el puente de sharing es uno de los puentes más importantes de corriente alterna, cuya característica es hallar la capacitancia las capacitancias desconocidas. No obstante, también se usa para medir las propiedades de aislamiento con ángulos de fase cercanos a los 90 grados. Listo, entonces revisemos. Por acá tengo la solución ya del ejercicio. Este es el esquemático para o el puente de sharing. Entonces tenemos que acá tenemos un voltaje en alterna, y acá tenemos un capacitor en paralelo con una resistencia, y acá ya unos capacitores y unas resistencias en serie. Listo. Entonces dice, y acá pues obviamente es donde debemos medir la señal que tiene que estar equilibrada. Listo. Entonces, luego de igualar los componentes reales e imaginarios, teniendo en cuenta que se simplificó también la ecuación inicial, tenemos que, entonces aquí, luego de simplificar la ecuación, como les acabo de decir, tenemos que Rx es igual a C1 por R2 sobre C3, y para encontrar Cx sería R1 por C2 sobre C2. Listo. Entonces aquí yo le he dado unos valores, la velocidad de corte, el voltaje de corte. Aquí para esto le estoy colocando 12 voltios. La guía no lo sugiere, pero pues igual voy a trabajar con 12 voltios, que es como un voltaje común a la hora de hacer una práctica. Acá tengo que R1 le estoy asignando un valor de 30 ohmios, para R2 también un voltaje de 30 ohmios, para C1 47 microfaradios, y para el segundo capacitor también 47 microfaradios. Entonces, ¿qué debemos hallar? Cx y Rx partiendo de los valores que acabo de asignar. Entonces aquí, reemplazando los valores, tenemos lo siguiente. Para Rx es igual, entonces como la ecuación que tomábamos inicialmente, R2 que se multiplica por C1 por R2 y se divide por C3. Entonces dijimos que C1 es de 47 microfaradios, R2 de 30 ohmios y R3 de 47 microfaradios. Luego de calcular esto, pues esto con esto se cancela y el resultado nos daría que son 30 ohmios. De igual manera acá, para Cx, para la capacitancia, tenemos que para la capacitancia tenemos que R1 por C2 sobre C2 es igual a 30 ohmios, que es el valor de R1 por 47 microfaradios, que es el valor del segundo capacitor. De igual forma también pues se lo divide por 30 ohmios, que es el valor del capacitor. Entonces esto con esto se cancela, y pues por consiguiente nos dará que el valor para Cx son 47 microfaradios. Entonces con esto podemos determinar que el puente de sharing está en equilibrio. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Ahorita sí vamos al simulador. Aquí ya tengo montado el esquemático yo del puente de sharing en Proteus.
Entonces tenemos aquí la señal de entrada, ¿sí? que es en alterna. Aquí también tenemos aquí este es un indicador de voltaje en AC, que pues con esto vamos a mirar el voltaje de entrada en realidad. Acá tenemos el capacitor C1 en paralelo con R1. Acá tenemos la resistencia variable la resistencia variable con la que vamos a determinar aquí en la salida si la linealidad que tiene si es lineal o no es lineal el puente de Wheatstone en un porcentaje de 100%. Y acá pues también tenemos el RX y CX en serie. ¿Listo? Entonces vamos y pues obviamente los valores asignados para cada uno, 47 microfaradios y 30 ohmios para cada uno de los valores de resistencia y de capacitores, de condensadores. Entonces vamos a ejecutar el programa para visualizar. Entonces aquí tenemos el voltaje de entrada son 12 voltios. Y aquí tenemos que en este momento el puente está en equilibrio porque estamos tenemos la resistencia variable aquí en 100% y tenemos que aquí el voltaje de salida está en 0, que es lo que en realidad se requiere y lo que se buscaría, lo ideal. Listo, entonces eso, si bajamos aquí, si bajamos el porcentaje de la resistencia variable, nos vamos a dar cuenta que si bajamos al potenciómetro aquí, por ejemplo, a un 50%, el puente ya no va a ser lineal, ¿sí? Entonces es lineal cuando el valor de la resistencia está al 100%, es decir, a 30 ohmios. Con eso determinamos que los cálculos y la simulación corresponden a lo requerido y es un puente. Entonces ya determinamos y comprobamos el puente de Shearing, que es la linealidad del puente, lo que dijimos acá, que el puente está en equilibrio. Listo, les agradezco mucho por su atención.